Gracias, gracias. Como todos saben, esta última semana estuvimos en Midwinter, que es la conferencia más grande de toda la denominación a la cual pertenecemos. Yo tuve la oportunidad de estar como speaker en ese lugar, como conferencista y también dar una clase para pastores latinos y hispanos. Si usted quiere ver la predicación, está en YouTube. Pero lo más importante y una de las cosas que Dios me enseñó, y por eso estoy compartiendo esto, porque a Él sea la gloria, es el hecho de cómo yo le decía al grupo que fue conmigo que una de las cosas más difíciles para su servidor es cuando comienzo a orar por el versículo y por la palabra que va a ser fundacional para el próximo año. Y es difícil para mí porque no sé si a usted le pasa, pero a veces cuando yo he escuchado al Espíritu Santo, yo me pregunto, ¿seré yo? ¿Seré el tamal que me comí ayer? ¿El pedazo de pizza tal vez no estaba bien? ¿O serás tú, Señor? Honestamente, porque a veces nuestras emociones pueden jugarnos una mala pasada. Todos conocen, mi background es en salud mental, absolutamente yo paso todo el tiempo pensando acerca de esto. Y una de las cosas más importantes que Dios me ha enseñado a través de los años es que cuando Él da una palabra, Él se encarga de que ésta llegue a ser realidad. Pero todo esto es a través de lo que nosotros creemos. Cuando nunca esperaba, cuando recibí esta invitación, nunca esperaba para empezar en esa plataforma. La mayoría de personas que están allí, uno de mis mentores, el doctor Dani Martínez, obviamente estaba ahí. Al finalizar, terminamos, me dio un abrazo y me decía, Edwin, yo quiero que tú sepas que Midwinter tiene como 78 años, 80 años de darse todos los años, pero es importante que sepas que yo nunca he estado predicando en Midwinter. Y lo único que el Señor en ese momento me recordó es la palabra expansión. Es lo único que Él me recordó. Y hay ciertas cosas que pasaron en las cuales, porque yo sé que esto está siendo transmitido, no puedo todavía decirlas. Pero en el Señor estaba simplemente recordándome a través de todas las cosas en las cuales posicionalmente Él está poniendo a su iglesia. En lo único que Él me recordaba es la palabra expansión. Y la palabra y el versículo que nos ha dado, Salmos 81:10. Yo soy el Señor quien te rescató de Egipto, quien te rescató de la esclavitud. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Pero es difícil abrir a veces nuestra boca cuando lo que estamos viviendo no es bueno. Es difícil abrir mi boca cuando lo que está pasando socialmente, políticamente en este país es una persecución directa contra nosotros. Es difícil abrir mi boca cuando anteriormente, hace un par de meses, tal vez hubiera ido con mi licencia nada más a Chicago, pero esta vez tuve que ir con mi pasaporte, por si al caso. Usted sabe de lo que estoy hablando. Es difícil que cuando las cosas no están bien, cuando hayan momentos en que la vida misma quiere convencernos que todo lo que escuchamos en la iglesia, que todas las promesas de Dios no van a pasar. Y si somos honestos, hay momentos en los que la vida presente parece hablar más fuerte que las promesas de Dios en nuestras vidas. Momentos donde las circunstancias nos hacen pensar, de esta no voy a salir. No se va a poder, no es posible, no es tiempo. Y yo sé que todos, especialmente en estos días, todos conocemos ese sentimiento. Cuando no debemos nada, pero vamos a pagar, aun cuando no debemos nada, cuando estamos tratando de vivir la vida normalmente, de progresar y hacer lo bueno, mas sin embargo, a pesar de todo eso, solamente por cómo me veo, pues si tengo acento al hablar inglés o no, el color de la piel mía, tengo que estar preparado por si al caso. Todos conocemos ese sentimiento. Cuando tal vez tú te levantas, por ejemplo, y la cuenta de banco, a pesar que estás tratando de hacer las cosas correctas, la cuenta de banco todavía está a cero en rojo.
Cuando has orado y orado y el diagnóstico que el doctor te dio no cambia. Cuando sigues orando y el matrimonio sigue tenso, que tú a veces piensas, no lo voy a lograr, y comienzas a pensar en una separación o en un divorcio. Cuando el trabajo, a pesar que intentas, pero la promoción no llega y no estás avanzando. Cuando el presente en tu vida te susurra, esto es lo único que hay y es lo único que habrá. Yo creo que el día de hoy, precisamente después de todo lo que vi y del miedo que puede percibir a través del lugar donde estuve, puedo decirte que Dios me mandó el día de hoy con asignación profética para recordarte a ti que Dios nunca negocia su promesa con nuestras circunstancias. Y lo que Dios quiere hacer el día de hoy es recordarnos algo eterno, y está aquí el título de mi charla el día de hoy. Que tu presente no limita a su promesa. Que no importa lo que nosotros estemos pasando, el presente no limita la promesa que Él nos ha dado. Hágame un favor, dígale: vecino, buenas noticias para ti. No importa lo que estés pasando, las promesas de Dios son vigentes en tu vida. Lo cual significa que lo que hoy está pasando no es el veredicto final. Que lo que hoy sientes no define lo que Dios hará mañana. Y quiero utilizar una parte de la Biblia textualmente, aunque para poder entenderla tendríamos que leer. Voy a utilizar Isaías capítulo 54. Si tú quieres seguirme en tu Biblia o en tu laptop, iPad, lo que tú utilices. Y Isaías 54 es interesante porque se refiere en los primeros 4 versículos al hablar de una mujer, mas sin embargo no está hablándole a una mujer, está hablándole a un pueblo. Para entender Isaías 54 tendríamos que leer Isaías 50, pero ese no es el propósito de este día. El propósito es de que tú entiendas que la Biblia fue escrita en un lenguaje que se conoce como antropomórfico, lo cual significa que Dios utilizó al Espíritu Santo para escribir en un lenguaje humano, un lenguaje de hombre, que nosotros podamos entender para poder describir cosas celestiales. En Isaías 54, cuando el profeta está escribiéndole a la nación de Israel, era un pueblo que estaba en dolor. Un pueblo que estaba herido, estaba cansado. Había habido pérdida total. Ellos estaban en el exilio y en una esterilidad aparente. Y esterilidad es cuando tú estás tratando de crear algo, estás tratando de utilizar los medios naturales para crear algo que es posible en el resto del mundo, pero imposible a pesar que tú lo trates. Imagínate o ponte a pensar qué área de tu vida está estéril en estos momentos. Y en ese lugar le habla Dios al pueblo de Israel en Isaías 54, y curiosamente en ese lugar Dios no les habla de sobrevivir, sino que les habla de expansión. Y yo creo que esa es la razón por la cual Dios nos está hablando a nosotros en el 2026, a pesar de los problemas que hay, a pesar del dolor que hay, a pesar de la persecución que hay. Dios está hablando de una expansión en este año, no en el venidero. E Isaías 54, en los primeros 4 versículos, si tú lo tienes, dice lo siguiente: tu mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. No tiene sentido. Tú me estás diciendo que yo tengo que gritar de alegría en mi esterilidad, que tengo que gritar de alegría cuando aquello por lo cual estoy esperando no está pasando, y puedo sugerirte que la razón que no está pasando es porque todavía no estás alabando. Que nosotros alabamos, que nosotros generalmente alabamos cuando creemos en las palabras de lo que estamos alabando. ¿No me lo crees? ¿Algunos de ustedes se recuerdan cuando iban al bar? ¿Otros todavía van? No se preocupe, no juzgamos a nadie. ¿Qué es lo que pasaba cuando estabas en el bar? ¿Qué música hay en los bares? ¿Alguien se recuerda aquella canción cuando usted llega al bar todo traicionado, aunque mal paguen ellas? Hablando de mujeres y canciones, se fueron consumiendo las botellas. Bien se la sabe, no me venga a decir por tu maldito amor. Come on.
¿Ah? O aquella evangelista Paquita, la del barrio, rata de 3 patas. No me diga que nunca se la dedicó a nadie. Porque nosotros alabamos dependiendo de lo que sentimos. Nunca se ha preguntado por qué usted alaba a los 49ers, Giants, Lakers, Raiders. Ahí nadie, ahí todo, nadie dice nada. Hay una razón, pregúntese. Nosotros alabamos a aquello en lo cual hemos creído. Y lo que Dios está diciendo en Salmo 54 es: mujer que has estado queriendo tener un hijo y no has podido tener, grita de alegría. Porque nosotros tenemos que proclamar no aquello que estamos viviendo, sino aquello que Dios ha dicho. Y sigue lo que es el versículo, dice: tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque las más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Y lo que Dios le dice a este pueblo en la esterilidad, que hagan algo que no tiene sentido, versículo 2: ensancha, expande el espacio de tu casa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, dígale que está la par suya, te están hablando a ti. No te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás, y tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. En el 4 dice: no temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Vas a olvidar la vergüenza de tu juventud y no recordarás más la deshonra de tu viudez. El tema central de esta charla es la siguiente: los tiempos que hoy estamos viviendo, escucha bien, los tiempos que hoy estamos viviendo no tienen la autoridad para cancelar, reducir, anular, eliminar ni redefinir el futuro que Dios ya prometió. Cuando nosotros caminamos, si tú aprendes, si tú comienzas, si tú continúas caminando con fe, en obediencia, en oración y bajo la presencia del Señor, la expansión es inevitable. Oh, you don't get it. Los tiempos que vivimos no tienen la capacidad para anular, para redefinir, para quitar, para minimizar las promesas de Dios en nuestras vidas. Si tú continúas en oración, bajo la presencia del Señor, en obediencia, la expansión tuya es inevitable. Y lo que quiero hacer es utilizar 4 o 5 puntos para probar este concepto, y de ahí nos vamos a comer quesadillas. Gloria a Dios. Cuando uno de ustedes me invite. Número 1. Date cuenta que en este lugar Dios habla de expansión antes que exista evidencia. Dios habla de que viene una expansión, pero lo único que yo veo es esterilidad. Lo único que yo veo son problemas. Cuando en el primer versículo de Isaías 54 le dice: tu mujer que estás estéril, sí, tú que nunca has dado a luz, comienza a gritar de alegría. ¿Te imaginas tú? Hazme un favor. Piensa en la petición más grande que le estás pidiendo al Señor. Puede ser material, puede ser espiritual, lo que le estés pidiendo al Señor. ¿Ya la tienes? Ahora, ¿qué emoción vas a sentir cuando la recibas? ¿Cómo vas a sentirte cuando recibas eso? ¿Qué es lo que harían? Yo no sé qué le estás pidiendo, pero algunos tal vez saltarían de llanto. Algunos saltarían de alegría. ¿Qué emoción? Ahora vívela. ¿Te das cuenta que esa es la situación por la cual a veces en la alabanza muchas personas no pueden sentir la alabanza? Porque tú alabas lo que es más importante para ti, y tú alabas dependiendo de la actitud de tu corazón, no de lo que está pasando en tu vida.
Dios da una orden. Dios le habla a alguien que no tiene evidencia visible de crecimiento o de lo que él va a pasar. Alguien me decía hace un par de semanas, es que pastor, he orado y no pasa nada, sigue orando. Es que pastor, he intentado y he fallado. ¿Sabe lo que yo le decía? Mira, entiende esto, si tú intentas al llegar al final, nunca es fracaso, es lección. La mayoría de ustedes fracasan porque dicen que van a hacer algo, pero nunca lo terminan. Otros fracasan porque dicen tantos planes que tienen al principio del año, pero nunca hacen los planes que dicen tenerlos. Cuando tú caminas, cuando tú le entregas algo al Señor, cuando le enseñas tus planes, comienzas a caminar hacia ellos y llegas al final y la respuesta de Dios es no, no has fracasado, has aprendido una lección. Solo que Dios está diciendo en esto es, otros dicen, ya no tengo fuerzas. Dios dice que Él le da fuerzas al que no tiene ningunas, que los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en Jehová renovarán nuevas fuerzas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Él ha prometido que Él nos va a dar fuerzas como la del búfalo. ¿Sabes cómo yo me imagino eso? Oh, si tuvieras el tiempo que yo paso con el Señor en la intimidad, te diera risa. Porque el tiempo que yo paso, yo puedo ver las cosas que no existen. Yo puedo maravillarme, yo puedo sentirlas, yo puedo gozarme, yo puedo bailar por aquellas cosas que no han pasado, pero que en el nombre de Jesús son promesas que yo sé que van a pasar. Yo no necesito recibirlas para creerlas. Yo simplemente creo porque lo ha dicho. Y cuando nosotros comenzamos a vivir esto, ¿sabes cómo es? Es como un agricultor. Es como un agricultor el cual ve todo lo que es la planicie árida, pero está feliz, está contento y ve solamente un terreno seco, pero él dice, a la vista parece muerto, pero ya sembré la semilla y la semilla está trabajando y aun cuando no la viera, yo sé que es sembrado, por lo tanto yo voy a cosechar. Dios no es deudor de nadie, dice la palabra, todo el que siembra va a cosechar. ¿En qué está sembrando? Porque la esterilidad visible no es infertilidad espiritual. Dios siempre le habla al futuro, no al momento. La fe es aquella que puede cantar antes de ver. ¿Sabes lo que es la alabanza? La alabanza es una declaración anticipada de lo que Dios hará o de lo que Dios ya hizo. Eso es lo que es alabanza. Hay personas en este lugar que han dejado de cantar porque dejaron de ver resultados. Pero Dios te está diciendo, mi mandato es, este es el día que Dios ha hecho, por lo tanto voy a regocijarme en él. Vuelve a cantar, la promesa sigue viva. El punto es, no cantes porque ves el milagro. Canta, dice el Señor, porque yo ya lo prometí. Es la manera como el reino de Dios trabaja. Dios le habla al futuro, no al momento que estamos viviendo. La fe no responde a lo que ve, la fe responde a lo que Dios dijo. ¿Cómo estás viviendo? Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, pero ¿estás tú viviendo respondiendo a lo que Dios ha dicho o respondiendo a lo que la vida te está presentando? ¿Cuál es tu respuesta ante lo que está pasando? ¿Se recuerdan esa alabanza? Algunos de ustedes, si se las digo, saben qué edad tienen cuando vinieron al Señor, por lo menos. Hay una alabanza que dice, David, David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David, David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba porque David andaba. Porque David andaba. ¿Y qué dice después? Ojo. Y después David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. ¿Cuál es la diferencia? Que David aprendió a vivir bajo lo que Dios decía y no bajo lo que el mundo le estaba presentando. Y entonces cuando tú vives de esa manera, tú puedes regocijarte en salud o en enfermedad, en guerra o en paz, en tristeza como en alegría.
Porque tú sabes que la estación que estás pasando no es permanente y que si Dios ha dado promesas en tu vida, Él se va a encargar que sean una realidad. Antes que haya, es la manera como Dios trabaja. Antes que pueda haber una expansión externa en tu vida, tiene que haber una expansión interna. A veces Dios no cambia las circunstancias. Cambia primero la voz con las que la enfrentamos. A veces Dios no va a cambiar las circunstancias, pero a veces lo que Dios quiere es que tú cambies la voz con la cual estás enfrentando las circunstancias. ¿Sabe? Yo no importa cómo me sientas, si estoy enfermo, yo declaro sanidad. Yo no importa cómo me sientas, si tú eres pobre, declara riquezas. Si tú te sientes triste, declara alegría. Comienza a verte como Dios ha dicho y no como la circunstancia presente que estás enfrentando. Actitud determina tu altitud. Tú puedes estar gozoso sin importar lo que está pasando si tu ancla es Dios. Número 2, la promesa requiere preparación, alineamiento y acción, y aquí es donde se quedan la mayoría de cristinos y cristinas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Aquí es donde la mayoría de nosotros quedamos estancados. En Isaías 54:2, Dios le dice, ensancha el espacio de tu casa. No seas escaso, no te limites. Sí, no dice, quédate quieto y mira. Ve a la iglesia 2 horas un domingo y tal vez si te queda tiempo y te dan ganas y no te duermes y te sientes bien en los miércoles y tal vez participas en un ministerio. No. ¿Se imagina usted qué hubiera pasado si el pueblo de Israel, cuando el mar rojo se abrió, se hubieran quedado, Señor, libéranos, Señor, en el nombre de Jesús, libéranos? Hubieran muerto. Los enemigos no dejaron de seguirlos hasta que ellos pudieron pasar el mar rojo, estuvieron en tierra seca y los enemigos los siguieron. A veces los enemigos de nuestra vida, de nuestra alma, Satanás mismo nos está haciendo lo que él quiere porque nosotros no tenemos preparación, ni alineamiento, ni acción. Tú tienes que entender esto. Dios promete expansión, pero nos llama a preparación. Cuando la palabra está diciendo, esto requiere alineamiento. Cuando la palabra dice, alarga tus cuerdas, esto es fe. Vive por fe. Refuerza tus estacas, esto es obediencia. La obediencia lo que tiene es la capacidad, imagínalo, como que tú estés clavado a una estaca. Y la obediencia lo que hace es que permite que haya límites en las cosas que haces y en las cosas que no haces. Y esos límites lo que hace es que proveen un freeway en el cual después tú vas a correr hacia la promesa que Dios ha preparado en tu vida. Cuando la palabra dice, haz espacio, ensancha tu tienda, está dando expectativas. Esas son las mentalidades del reino. ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes? La expansión que Dios promete exige preparación humana bajo dirección divina. La fe que no se mueve no recibe. Pregunta, ¿qué necesitas hoy para recibir más? ¿Estás preparado para recibir más de Dios? Piénsalo, ¿está preparado? ¿Cómo sabes que estás preparado? ¿Estás en alineamiento con la palabra? ¿Qué hábitos no permiten? ¿Qué hábitos ya no encajan con el futuro que Dios ha prometido? Algunos de ustedes están viviendo exactamente como el 2025 y esperan algo diferente en el ministerio. Ay, yo no sé por qué Dios no me quiere. Porque vives igual que el 2025. Yo no sé por qué no rebajo. Porque no dejas de comer. Si tenemos los mismos hábitos del 2025, no tendríamos que estar esperando nada diferente en el 2026. El cambio necesita preparación. El cambio requiere sacrificio. El cambio requiere que yo me ponga en alineamiento con lo que la voluntad de Dios dice. En tu vida refleja expectación o conformismo. Dios no puede llenar espacios que no están preparados. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ajusta tu agenda, pasa más tiempo con el Señor.
Ajusta y alinea tu corazón con la palabra. Léela, estudia. Deja aquello que está estorbando en tu vida la expansión. Algunos de ustedes es tiempo que cambien de hábitos. Dejen de estar viendo tanto Facebook, Instagram o TikTok y poniendo cosas para personas que no están interesadas en usted. Y úsalos para la gloria del Señor. Usa estas mismas cosas, crea hábitos en los cuales el Señor sea tu precedente, el Señor sea el que va delante de ti. Nada de esto es malo. Pero lo que sucede es que nos hemos habituado tanto a hacer una representación de lo que no somos y nunca llegamos a hacer lo que queremos hacer porque estamos tan preocupados en tener una imagen de lo que no somos verdaderamente. Dios no puede actuar con una persona que no seas tú. Dios no puede actuar lejos de que tú realmente eres. Cambia tus hábitos, cambia tus amigos, el tiempo que pasas en la televisión. Hay amigos tuyos que no van a ir al futuro que Dios tiene para ti. Y mientras tú estás estancado en esto, empecinado en eso, vas a estar en el mismo lugar. Dios ya prometió, pero la pregunta es, ¿estás preparándote para recibir esa promesa? ¿Estás alineado con la palabra? Número 3, porque muchos nos quejamos por los desiertos que vivimos, por los problemas que vivimos. Y le echamos tanta culpa a todo el mundo acerca de lo que está pasando. ¿Y qué pasa? Te preguntas si es Dios, no el que creó el desierto, pero quien lo ha permitido en tu vida. Vuelvo a repetir, ¿qué pasa si es Dios? No quien creó el desierto, pero quien lo está permitiendo en tu vida. Porque el desierto, cuando yo leo la Biblia, el desierto no es la ausencia de Dios, sino el proceso, formación y la preparación para su manifestación. Cuando Dios libera a Israel de Egipto, la mente de Dios era llevarlos a la tierra prometida. Pero no hizo esto hasta no pasarlos por un desierto. Ellos no entraron a la tierra prometida hasta que pasaron por el desierto. Y lo que yo he podido notar, ver en mi vida, el desierto nunca es abandono, el desierto es proceso. Y si tú no estás dispuesto a pasar por el proceso, nunca llegarás a la tierra que fluye leche y miel. Lo que yo he tenido que entender es que el desierto es proceso y que Dios ha estado conmigo aun cuando yo no he estado con Él. Él ha sido mi columna de fuego en la noche para evitar que los animales salvajes puedan atacarme. Él fue nube durante el día para proveer cobertura, provisión diaria, maná. Yo no he visto ningún estudiante que fue aceptado a la universidad, pero el primer día de clases está esperando el título. Tiene que pasar un proceso. Y algunos de nosotros no queremos el proceso. Queremos la gloria sin pasar por la historia. Y lo que no nos damos cuenta que Dios nunca va a parar el proceso y que el tiempo que tú pases en el desierto depende más de ti que de Dios. Era de parte de Dios. El tiempo que ellos iban a pasar en el desierto eran un par de semanas, pero ellos pasaron 40 años. ¿Cuánto tiempo has pasado tú en el mismo desierto económico? En el mismo desierto. Ay, ya vienen los taxes. Ya nos van a dar los taxes y nos vamos a Disneyland y nos vamos a esto. Y a los 2 meses igual. ¿Conoces a alguien así? Que no importa lo que venga a tu vida. Sí, el problema nunca es tener dinero. La inteligencia y la sabiduría es el saber retenerlo. Ya sabía yo que estaba en una iglesia presbiteriana. Si el dinero nunca es el problema, Dios no tiene problemas con el dinero. Adivina qué, quien los tiene eres tú. Pero el proceso es tan importante. Y si tú ves en la historia de Israel, vas a ver que en el desierto Dios los protegía, Dios los guiaba y Dios proveía. ¿Por qué? Porque el desierto, ese es el punto, el desierto no te quita la promesa, sino que te prepara para sostenerla. ¿De qué te sirve el recibir varios miles de dólares hoy si en 2 meses estás igual? ¿Sabe usted que
el 80% de personas que juegan constantemente la lotería son personas que no tienen nada ahorrado en el banco. Y el average de personas que juegan la lotería juegan entre 200 a 400 dólares mensuales. Pero si usted les pregunta psicológicamente a estas personas por qué no ahorran esos 200 y 400 dólares, les van a decir porque no pueden, porque no tienen dinero para hacerlo. Esa es la psicología del dinero. Que como no tenemos, no podemos, y como no podemos, no tenemos. Y ese es el ciclo de la vida. ¿Y sabe cuál es el desierto? Que Dios nos lleva en desiertos a nosotros, para que en esos momentos se quiten todas las impurezas, para que comencemos a tomar la teología del dinero del reino, y para que podamos entender que Dios no es pobre, Dios es rico, pero que Él no va a crear niños malcriados, que siempre terminen en el mismo lugar donde han estado por siglos. El desierto no es castigo, el desierto es entrenamiento para la expansión. No te quejes del proceso. Aprende cuando estés en el proceso qué me está enseñando Dios a través de esto. Confía en la presencia del Señor. El desierto no significa que Dios no esté. El desierto significa que Dios te está formando, que Dios te está alineando y que Dios te está preparando para que cuando llegues al palacio, tú puedas sostener el palacio, tú puedas mantenerlo. ¿De qué te sirve ir una vez al año a un restaurante caro si después pasas todo el año pagando lo que gastaste allí? Ese no es el diseño de Dios. Ese no es el diseño de Dios. Ese es el diseño del mundo que hemos traído dentro de la iglesia. Dios no creó esclavos, Dios creó libres, y Dios ha creado libertad para que tú tengas libertad. Escúchalo bien, y esto yo sé que es algo que duele y que nadie quiere escuchar. Dios nos ha creado libres en lo emocional, Dios nos ha creado libres en la salud, Dios nos ha creado libres en las finanzas. Tiene que llegar el momento en el cual tú le creas a Dios y comiences a actuar basado en su palabra, porque su palabra es verdad, no solamente en tus emociones, no solamente en lo espiritual, sino también en lo económico, para que pueda llegar el día que puedas tener libertad y poder dar más. Ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios. Porque la otra exageración de la moneda es cuando tú acaparas más de lo que necesitas y eres miserable al hacerlo. Porque cuando tú acaparas más de lo que necesitas, pero no tienes ni te interesa compartirlo, entonces viene el otro extremo emocional, que vienes a decir como Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque no hay nada físico que pueda darte la sanidad espiritual que necesitas. El proceso son esos pasos que Dios utiliza para que nosotros podamos ser purificados, para sacar todos los metales que nos sirven en nuestra vida, y cuando lleguemos al otro lado, lleguemos solamente el oro y el diamante que nosotros somos. Número 4. Tú tienes que entender que tu promoción puede venir disfrazada de oposición. En la historia de David y Goliat, algunos la conocen. Yo la conozco de una manera diferente. No sé si tú sabes que David tenía un complejo de inferioridad severo. ¿Quieres saber cómo tú tienes el complejo de inferioridad? Cuando están a personas que aparentemente están arriba de ti, te intimidan. Te sientes intimidado por ellos. David no solamente tenía un complejo de inferioridad severo, obviamente esto yo lo sé por lo que he estudiado. No es que la Biblia diga nada de eso. La representación de David es la representación de lo que nosotros somos. David también tenía un problema de codependencia, attachment. ¿Cómo sé yo? Porque Saúl lo intentó matar, y a pesar que Saúl lo intentó matar la primera vez con la lanza, no se levantó de ahí, sino que quedó ahí. David quería ver a Saúl como su papá. ¿Por qué? Porque David había sido rechazado por su padre. De hecho, algunos escolares dicen, lo cual no puede ser cierto, pero algunos escolares dicen que tal vez el papá de David, Isaí, no era el papá, sino que tal vez era un padrastro o algo así. ¿Cómo lo saben? Porque cuando llega Samuel para ungir al próximo rey, Isaí le presenta a todos sus hijos, 7 o 8, y cuando el Señor le dice a Samuel: ninguno de estos es el ungido,
Samuel le tiene que preguntar a Isaí, ¿no tienes otro hijo? Oh, ya, pero el que tengo ni lo quiere ver. Eso fue lo que él dijo. No, ese no te preocupes, ese pastor, ese huele a vaca. Y Samuel le tuvo que decir, no nos vamos a sentar a comer hasta que él venga. Inclusive cuando él vino, Samuel le dijo al Señor, ¿Are you kidding me? ¿Qué esto? Y Dios dijo, yo no veo lo que el hombre ve. Yo veo el corazón, no veo las apariencias. Y entonces, David, puedo recordarte, mi amado, porque a veces Dios te ha dado promesas, tú las has escuchado y tú las has creído creer, pero cuando no pasa nada te desilusionas y vuelves a la vida antigua. Puedo recordarte que en ese momento Samuel ungió a David, pero nada pasó. Samuel lo ungió y le dijo que él era el próximo rey de Israel, y David siguió siendo un pastor de ovejas, hueliendo a oveja. Nada cambió en la vida de David hasta cuando David iba a dejarle pan y queso a sus hermanos, quienes estaban, todo el pueblo de Israel estaba terrificado, estaba aterrorizado porque había un gigante llamado Goliat que por 40 días los había estado maldiciendo. ¿Por cuánto tiempo te ha estado maldiciendo tu problema? Y este hombre los maldecía a ellos y nadie se atrevía a decir nada. Y llega este niño de 15, 16 años y dice, ¿y quién es ese incircunciso para hablarle así a un hijo de Dios? ¿Cuántas veces le has hablado hacia tu problema? ¿Cuántas veces le has dicho a la enfermedad? Enfermedad, sí es cierto que duele, pero Dios me ha dicho que soy sano. Yo sé que mi cuenta de banco no refleja mi riqueza, pero Dios dice que soy rico. No importa cómo me sienta en este momento y mi matrimonio se está destruyendo, pero en el nombre de Jesús se va a restaurar porque el Redentor vive en mí y vive a través de mí. Esa actitud. Y tú me dirás, los negativos, ¿dónde vinieron? ¿Dónde están? Los negativos me dirán, ¿y si no pasa nada? ¿Sabes qué va a pasar? Vas a vivir mejor. Porque tu actitud determina tu altitud. Si no pasa nada, vas a vivir más feliz. Pero David llega donde estaba Goliat. Y puedo recordarte que David no fue promovido por un rey, sino que fue la batalla quien promovió a David. El gigante, el problema que David tenía fue la plataforma para la promoción de él. Goliat no fue el obstáculo. Goliat fue la plataforma. A veces, la gran mayoría de veces, Dios no va a usar aplausos para promoverte, va a usar batallas. Y aquello que vino a intimidarte, aquello que vino a detenerte, aquello que vino a avergonzarte, es el escenario donde Dios puede revelar su poder a través de ti. El enemigo que hoy enfrentas puede ser la evidencia pública de la gracia que Dios ha puesto sobre tu vida. Lo cual significa que ese problema que te quita hoy el sueño puede ser la plataforma que Dios quiere usar para mostrar su poder. El gigante no detuvo a David, el gigante lo expuso ante la nación. Y entonces David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo. Pero ¿y cómo? Si David era un don nadie, hasta que mató a Goliat. David era alguien que nadie se interesaba por él, hasta que él resolvió el problema. David era alguien que todos hablaban de él y que dicen, este no va a cambiar, va a ser un drogadicto, va a ser un adicto toda la vida, hasta que vieron a Dios a través de David y que David pudo resolver y quitar al gigante. Entonces el pueblo, ¿qué? ¿Qué estás esperando? Lo que enfrentas hoy puede ser el anuncio de lo que viene mañana. Lo que vino a intimidarte es el escenario de tu promoción. Eso no importa los problemas, la oposición, los ataques inesperados o lo que esté pasando en tu familia, en tus finanzas, en tus emociones. Eso es exactamente lo que Dios quiere utilizar para que sea la plataforma en la cual Él va a propulsarte hacia la tierra que fluye leche y miel.
Por lo tanto, y entonces dirá, pero hermano, pero es que, ¿y por qué no pasa en mi vida? Porque sigues huyendo. Porque nos da mucho mello. Porque tenemos presente, no puedo. Cambia tu no puedo por el no quiero, porque el 99.9% de las veces es que no quieres, porque estamos demasiado conformes, porque no estamos confiando en Dios, porque estamos confiando en nuestras fuerzas y no en su poder. Por lo tanto, número 5, no temas. Dile al que está a la par tuya, no temas. En Isaías 54:4 dice, no temas porque no serás avergonzada. Dios borra la vergüenza del pasado y afirma la promesa del futuro. Hay personas que viven pidiendo perdón por lo que Dios ya los perdonó. La culpa es lo peor que tú puedes cargar en tu vida. La culpa deprime. La manifestación de la culpa en tu vida es depresión, ansiedad y ataque de pánico. La depresión en tu vida, la culpa en tu vida puede causar enfermedades. Y muchos de nosotros, es cierto, tú tienes que tomar responsabilidad de lo que no estás haciendo bien, tienes que arrepentirte, pero en el momento en el que tú te arrepientes y cambias de lugar, segunda de Crónicas 7:14, si tan solo mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintiesen y se volviesen de sus malos caminos, entonces dice Jehová de los ejércitos, yo los escucharía desde los cielos y sanaría tu tierra. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte y cambiar de posición. Y cuando haces eso, la culpa se elimina. Ahora, yo no te estoy diciendo que otros tal vez no te quieren perdonar. Ese es problema de ellos, no tuyo. Si Dios ya te perdonó, ¿quién puede juzgarte si es el único que juzga? Mi amado, es tiempo que levantes tu carita y que entiendas que Dios no te define por lo que fuiste. Él te define por lo que Él redimió. ¿Sabes lo más importante después de haber conocido a Cristo? Porque yo no sé tú, pero yo hice cosas abominables. Yo hice cosas despreciables. Y para mí lo más difícil fue el creer que Dios podía usar a alguien como yo. Para mí fue lo más difícil creer. Y a veces es difícil porque yo escuchaba lo que las personas decían de mí. A veces es difícil porque yo tuve que dejar un trabajo de varios de cientos de miles de dólares para irme a trabajar al estado simplemente por creerle a Dios. Es difícil porque tal vez tú no te ha pasado lo que a mí me ha pasado, pero yo he perdido todo 2 veces. Y la primera vez fue por seguir a Dios. La primera vez tuve que dejar este trabajo formidable, grande, porque en ese lugar las voces me conocían como alguien quien yo ya no era. Yo tenía que alejarme de ese lugar. Esa es la historia que nadie conoce. Yo tenía que alejarme y eso provocó que perdiéramos absolutamente todo. Pero fue la mejor decisión que pude yo haber hecho en mi vida. Porque yo andaba buscando a Dios sinceramente, aun cuando no lo entendía. Pero hubo tiempo en el cual todo aquello que yo hice pesaba sobre mí. Hasta que leí una vez en el libro de los evangelios, tú conoces la historia, cuando esta mujer la encuentran en el acto de adulterio y la llevan, según los historiadores piensan que la llevaron y ella estaba desnuda. Y cuando la llevan ante Jesús, toda la ley, los fariseos, los legalistas de la época y los que hay en esta iglesia la acusan. Siempre hay en toda iglesia. Y la acusaron y entonces ¿qué fue lo que dijeron? Señor, la ley dice que ella no te puede servir. La ley dice que ella no puede cambiar. La ley dice que hay que juzgarla, que hay que matarla a pedradas. Pero ¿tú qué dices? Jesús se inclinó y escribió en tierra. El problema es, y lo que las personas no se dan cuenta, yo he estado en el lugar donde creen que Jesús escribió, y cuando estaba en el lugar que Jesús escribió, el Espíritu Santo me habló, porque veo el lugar donde Jesús escribió y me doy cuenta que había piedra, no había tierra, lo cual significa que si Jesús escribió algo, estaba escribiendo en piedra. Y yo solo conozco a una persona que escribió en piedra los 10 mandamientos
mandamientos y es Jehová de los ejércitos. Cuando Él estaba escribiendo en piedra, Él les estaba diciendo a ellos: ¿no te das cuenta que con quien estás hablando es el creador de la ley misma? Y Jesús solamente se hinca y le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La razón por la cual yo no hablo de alguien que yo le digo hermano o hermana es porque yo no estoy libre de pecado. Yo no puedo tirar la primera piedra. Yo no soy el que juzga, yo soy el que ama, según la palabra de Dios. Y entonces viene y dice que los más viejitos, porque son los que deben más, se comenzaron a ir. Los que tienen más tiempo en la iglesia se comenzaron a ir. Los que creen que saben más se comenzaron a ir. Y Él no se levantó ni volteó su mirada. Y simplemente se dirige a la mujer y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No me acusa ninguno, Señor. Y Él le dijo: ni yo tampoco. ¿Sabe en ese momento lo que Jesús hizo? La envolvió con su gracia. Ni yo tampoco. Hoy que está llena de mi gracia, vete. Porque cuando estás lleno de la gracia de Dios, tienes el poder suficiente para dejar de pecar. No cuando estás lleno de la ley. Eso, ¿sabes lo que yo aprendí? Y ese fue el cambio radical en mi vida. Y esto es lo siguiente: que la gracia no solo perdona, la gracia restaura tu identidad. La gracia te hace ver que no importa lo que tú has sido, tú hoy puedes llegar a ser lo que Dios dice que tú eres. Dios no niega el pasado. Lo que Él hace es que no permite que el pasado gobierne tu futuro. Vergüenza no es tu destino. Fracaso no es tu identidad. El presente que estás viviendo no define y no tiene la última palabra. Dios dice: es tiempo de levantarse, de ensanchar su territorio, de heredar, de crecer, de expandirse. Porque por último, la promesa no depende de tu pasado. La promesa depende de la fidelidad de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a caminar de esta manera, nuestra vida comienza a cambiar. Ponte de pie. Hoy más que nunca, 2026, estamos en una posición de las más difíciles que nuestra comunidad latina haya jamás enfrentado. Pero adivina qué, estamos en la posición más divina y mejor que jamás hemos estado. Porque estamos en la oportunidad de vivir por fe, de caminar por obediencia, no con comodidad, de orar con expectativas, de permanecer bajo la presencia de Dios. Porque Él dice: abre bien tu boca y yo la llenaré de buenas cosas. No te limites a lo que Dios quiere hacer en tu vida solamente por lo que está pasando hoy en los tiempos que vivimos en esta comunidad. No reduzcas la promesa por el tamaño del proceso. Quizás al igual que yo, hace 6 meses comencé una búsqueda imposible. Y hace 6 meses le dije al Señor: papi, todo lo que he anhelado me lo has dado. Todo lo que yo he pedido me lo has dado. Pero hay algo que necesito más. Quiero ver tu rostro. Las manos de Dios son la bendición de Él. El rostro de Él es su presencia. Y por 6 meses comienzo en una búsqueda, comienzo a leer libros del Espíritu Santo, cómo atraer al Espíritu, cómo estar al Espíritu Santo, cómo llegar a la presencia del Espíritu Santo. Y comienzo a leer y comienzo a orar y comienzo a leer y comienzo a orar y comienzo a leer, porque lo único que me interesaba es Daddy, I just want your presence. I just want your presence. No importa lo que me des o lo que me quites, solamente quiero tu presencia, porque
Estamos viviendo tiempos en los que Dios nos está poniendo posicionalmente en el mejor tiempo de divinidad que jamás como latinos, como hispanos hemos experimentado. Porque estamos en el momento en que quizás hoy te das cuenta de algo, que no solo lo que necesitas es una promesa, sino que necesitas al Dios de la promesa. Y hay una gran diferencia. Jesús vino a buscar, Jesús vino a sanar, Jesús vino a restaurar, Jesús vino a dar un nuevo comienzo. Pero la mayor expansión que puedes tener en tu vida no es material. La mayor expansión es la espiritual. Y cuando tú comienzas a buscar solo la presencia de Dios, como Habacuc dice en el capítulo 4, aunque la higuera no florezca, aunque no haya ningún cambio en mi vida, aunque yo siga con esta esterilidad que me atormenta, voy a seguir alabándote, Señor, porque tu presencia es más importante de lo que me puedas dar. Y cuando tú comienzas a verlo a Él y alabarlo a Él de esta manera, todo comienza a cambiar. Aun cuando los problemas no cambien, tus expectativas cambian. Aun cuando los problemas no cambien, tu actitud comienza a cambiar. Y comienzas a tener una libertad en medio de lo que estás viviendo. Comienzas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda tu corazón. Comienzas a entender que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en el Hijo de Dios que murió por mí. Comienzas a vivir verdaderamente en el cual sabes que nada, absolutamente nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y comienzas a tener un entendimiento más que aquellas cosas que Dios está permitiendo, que esos desiertos que Dios permite es simplemente la preparación, que cuando el gigante caiga, porque you better believe it, el gigante va a caer, que cuando el gigante caiga va a ser la mejor bendición en tu vida, porque después que el gigante caiga, el gigante es la voz que tú vives, el gigante es la voz que Cristo reina a través de ti, el gigante es la voz que va a determinar tu progreso. Pero tienes que pasar por el proceso. Si tú estás aquí y anhelas las promesas de Dios, pero todavía no tienes al Dios de la promesa, yo quiero invitarte a que tú no te vayas sin Jesús. Yo quiero invitarte a que tú lo puedas aceptar en tu corazón y permitir que Él comience a enseñarte un estilo de vida diferente. Que Él comience a enseñarte que inclusive en los problemas, en medio de ellos, Él va a ser tu protector, Él va a ser tu proveedor, Él va a ser quien te guarda y Él va a ser quien te guía. Y que ese tiempo que estás pasando en ese problema es simplemente la preparación para la bendición que vendrá y para el milagro que Él hará. Si tú estás aquí y nunca has recibido a Jesucristo en tu corazón, Él toca la puerta de tu corazón y si tú abres, Él dice que va a entrar y va a tener comunión eterna contigo. Si tú no conoces a Jesús, después que mueras, ¿a dónde irás? Solo hay dos lugares, no lo digo yo, lo dice la palabra: el infierno y el paraíso. El infierno no fue creado para los seres humanos. Alguien me decía, pero ¿cómo un Dios de amor puede mandar a alguien al infierno? Y le decía, Dios no manda a nadie al infierno, nosotros solitos nos vamos ahí. Es una elección que nosotros tomamos, porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo hace más de 2000 años para que Él viviera la vida que tú no puedes vivir, y Él muriera la muerte que tú mereces morir, para que entonces tú puedas tener la vida de Él. Porque cuando tú lo aceptas, se da el intercambio más injusto que hay. Dios pone en Él mismo, en su Hijo, todos tus pecados, todo lo que te aleja de Él, todo lo que te manda al infierno mismo, lo pone en Jesús. Es la razón por la que murió. Pero también cuando tú lo aceptas, la palabra dice que todo lo que hay en Jesús viene a vivir en ti. Y es por eso que la palabra dice: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Si tú estás aquí y no conoces a ese Redentor, si no conoces a ese que puede darte regocijo en medio del llanto, en medio del dolor, puede traer paz,
yo te invito a que no te vayas con Él. Si tú nunca lo has recibido como Señor y Salvador y quieres hacerlo, tú te preguntarás: ¿qué tengo que hacer? Simplemente es una oración de fe, pero tienes que declararlo a Él, porque su palabra lo exige de esa manera. En Romanos 10 dice que si tú confiesas a Jesucristo como Señor por aquello que has creído en tu corazón y tú declaras que Dios mismo lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y comienzas a declarar lo que Él dice que tú eres. Si tú estás aquí y no conoces a Jesús y quieres el día de hoy conocerlo, levanta tu mano donde estás. Recíbelo. Tú sabes si lo estás sintiendo. Si tú quieres, no lo conoces a Él y quieres llevarte a Jesús el día de hoy, ahí donde estás, simplemente levanta tu mano. Levanta tu mano. Levanta tu mano y simplemente di: yo quiero recibir a ese Dios que cambia el lamento en baile. Por última vez, si tú no lo has recibido y quieres recibirlo el día de hoy, ahí donde estás, levanta tu mano y vamos a hacer esa oración de fe juntos. Para el resto, Dios nos está retando a que, no importando lo que venga, si nosotros crecemos en Él, en obediencia, en oración, en dependencia, lo que estamos viviendo no anula, no limita, no redefine las promesas de Dios para nuestra vida. Inclina tu rostro, quiero orar junto a ti y contigo. Pon delante de Él tus peticiones, pon delante de Él aquellas cosas que tal vez te atormentan. Pon delante de Él tal vez las enfermedades, tal vez la soledad, la depresión, tal vez el temor que tienes debido a lo que se está enfrentando o estamos enfrentando políticamente en este país. Ponlo delante de Él. En estos momentos simplemente ponlos delante de Él. Sé honesto con Él. Dile: Señor, tú sabes cómo me siento, tú sabes lo que está pasando en mi vida, tú sabes lo que hay en mi corazón, tal vez sea enfermedad. Y recuerda las palabras de Isaías 54. Oh mujer, tú que eres estéril, canta con gritos de alegría. Porque la que está y cree que está desamparada tendrá más hijos que la que está amparada. Padre celestial, Señor, tú sabes que mis palabras se quedan cortas para lo que tú quieres decirle a tu pueblo. Puedas tú hablar en estos momentos a cada uno de ellos. Puedan ellos en estos momentos recibir de tu paz, tener la seguridad que tú estás con ellos. Que en el desierto que estén pasando, Señor, tú puedas ser la columna de fuego en la noche, la nube durante el día y la provisión de maná mientras pasen por ese desierto. Puedas tú recordarnos que tú no has perdido ninguna batalla y que la nuestra ya la ganaste. Y podamos tener presentes que los gigantes que enfrentamos hoy es simplemente la promoción que vendrá mañana. Te alabamos, Padre, y te damos las gracias por este momento. Bendícenos, cuídanos y que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.